Este video no va a ser nada fácil para mí, de una vez te lo digo. No sé si voy a recordar todo, espero que sí. Pero este video se lo debo a mi yo de hace 9 años, que estaba viviendo lo peor que he vivido en mi vida hasta ahora. Todo empezó con mi maternidad, con mi embarazo. Fue un embarazo maravilloso, un embarazo en donde yo decidí muchos planes. Quería un parto en donde yo pudiera estar con mi bebé, donde yo pudiera tener música, en una clínica, en una sala a leer, acompañado de una dula. Ya yo tenía todo planeado, pero nunca esperé que después de tener bebé iba a vivir lo que viví. ¿Cómo fue el día que yo tuve mi parto? Ese día casualmente yo tenía una cita ginecológica, pero no con la ginecóloga mía, sino como con un ginecólogo que me iba a hacer un examen. Y en ese momento ese doctor, fue muy bueno, no sé por qué no lo elegí como mi ginecólogo, me dijo, está todo bien, pero voy a hablar con tu ginecóloga, vete ya para allá, para su consultorio, no esperemos más, vete de una vez, de aquí sales para donde tu ginecólogo. Él no me asustó, no me dijo nada, me dijo, el bebé está bien, todo está bien, y me mantuvo en calma. Pero cuando yo llego al consultorio de mi ginecóloga, lo que me dice ella es, si no te saco el bebé ahora mismo, se van a morir el bebé y tú. Yo en ese momento estaba teniendo preeclampsia, y sus palabras claramente, en vez de ayudarme, lo que hicieron fue hundirme más. Esa ginecóloga nunca más la recomendé entre nadie, fue horrible, fue terrible el manejo que le dio. Si yo tenía la presión arriba, con eso se me fue la presión aún más. Yo no hice más que llorar y llorar y llorar. Hasta ahí llegó la sala a leer y todo mi parto respetuoso. Me fui a un hospital grande y tuve la cesárea ese mismo día. Fue una cesárea donde yo tuve mucho estrés, mucho estrés. Y a eso le atribuyo yo lo que vino, el desastre que se me vino después. Entonces tengo mi parto y estoy casi todo el tiempo drogada. Me tienen drogada porque están esperando que se me baje la presión, porque la presión no me baja. Pude tener al bebé, el bebé nace bien, todo bien con el bebé, pero yo no estaba bien. Y fue como una serie de malos manejos, porque además esta ginecóloga tenía un doctor como muy raro que nunca nos dio facturas, no sé, tenía un equipo de trabajo raro también, un manejo muy raro conmigo. Pero bueno, de la preeclampsia salí bien. Después de que ya estaba en la casa, eso fue, me estuvieron midiendo y no hubo problema con eso, así que todo bien con eso. Yo tuve al bebé el jueves, el sábado me dieron de alta. Yo había dormido en la clínica porque estaba con medicamentos, estaba sedada todo el tiempo. Pero claro, el sábado que llego a la casa y me descubro con un bebé, estaba mi mamá y mi esposo. Me descubro con un bebé demandante, muy demandante, que no se separaba de mí, estaba lactando todo el tiempo. Y yo me sentía confundida y perdida. Pero yo sí había escuchado que pues las mamás primerizas son así. Y lo justifiqué con eso. Pero esa primera noche no pude dormir, no pude cerrar el ojo. Y todo ese día tuve ansiedad. Yo no sabía lo que era tener ansiedad. Ahora sé lo que es eso, pero en ese momento no lo sabía. Y todo ese día tuve ataques de pánico y tampoco sabía lo que era tener ataques de pánico. Y yo empecé a buscar, y yo con el celular en la mano y todo me temblaba y no comía. Y empecé a buscar en mi celular, empecé a buscar como depresión postparto, porque yo enseguida supe que algo estaba mal. Yo empecé a sentirme como si estuviera en una cárcel. O sea, yo me imaginaba en una cárcel apretada, y me imaginaba como haciendo rayitas de cuánto tiempo va a pasar, cuánto tiempo voy a vivir así. Y al mismo tiempo pues estaba cuidando a mi bebé, pero yo no sentía ninguna conexión con mi bebé. Yo le estuve dando lactancia, pero yo no sentía ninguna conexión con él. Además había un mal enganche y yo no podía dormir. El sábado no pude dormir, el domingo no pude dormir, el lunes no pude dormir, ya eran 3 noches sin dormir. Dormir, o sea, cuando te digo dormir, es toda la noche, así, toda la noche sin poder dormir, toda la noche viendo a mi bebé, viendo a mi esposo, con miedos.
Mi esposo no sabía lo que estaba pasando, mi mamá tampoco entendía. Fueron unos días muy fríos en Querétaro en ese momento. Yo no sabía a quién pedirle ayuda, ni siquiera sabía si tenía que pedirle ayuda, porque mi mamá decía, no, eso es normal, eso da una tristeza cuando uno tiene un bebé, pero lo que yo no tenía no era una tristeza, era un miedo aterrador y una sensación de que me quería morir. Y a eso sumarle que no podía dormir, que no podía dormir. Entonces ese día mi esposo o yo, no recuerdo, le escribimos a un amigo y él nos llevó una señora que me hizo una meditación y me puso como unos aceites de lavanda y esa noche pude dormir. Y yo no sabía que ahí iba a empezar mi infierno, en realidad. Yo ahí pude dormir, o sea, me dormí como a las 10 de la noche y me desperté como a las 3 de la mañana y ya no podía dormir más. Bueno, me desperté porque al mismo tiempo estaba lactando, o sea, en realidad no dormía, en realidad dormía 2, 3 horas en la noche entre el bebé y mi insomnio. Y empezaron a pasar los días y empecé a tener ataques de pánico, ataques de pánico. Había días en los que estaba estable, pero empecé a desarrollar un miedo terrible a la noche. Por ahí cuando eran como las 4, las 5 de la tarde, a mí me empezaba a dar mucho miedo, mucho miedo. Mi esposo no dormía y mi esposo tenía que trabajar, porque pues yo estaba maternando, mi mamá me estaba ayudando, pero mi esposo tenía que trabajar durante el día y yo no quería el bebé, yo no quería estar con el bebé. Algo que hice siempre fue como que racional, no sé si eso fue racionalmente o fue emocionalmente, pero nunca dejé de darle lactancia a mi bebé. Creo que en el video pasado te dije que yo lacté por 5 años, porque eso era como que yo decía, yo tengo que tener una conexión con este niño, porque yo estaba totalmente desconectada de mí, desconectada de todo. Y esa fue como mi manera. Y mi hijo, y yo se lo atribuyo, que esto tampoco lo sé porque nunca ningún doctor me lo dijo ni nada, pero yo creo que todo ese estrés que yo solté antes del parto, todo ese estrés que yo tuve, ese cortisol, mi hijo lo absorbió. Y entonces mi hijo era un bebé de alta demanda. Mi bebé no dormía si no era en los brazos de alguien. Mi bebé no se podía quedar en una cuna. Mi bebé en el día no podía yo dejarlo en un corralito, en la camita, no. Él tenía que estar sintiendo a alguien. Y yo no podía. Yo estaba volviéndome loca con el bebé todo el día, 5 horas, 6 horas, 7 horas enganchado a mí. Y cuando por fin se quedaba dormido, yo se lo daba a mi esposo y mi esposo se lo ponía en el fular y trabajaba con él. Creo que de pronto encontraré fotos de mi esposo trabajando en el computador con el bebé puestecito aquí. Y mi mamá sin saber qué hacer, porque pues ella nunca había vivido esta situación. Y yo trataba de hacer la vida normal y ahí empezó Cristo a padecer y empecé a ir a Reiki, empecé a correr. Recuerda que fue una cesárea. Yo nunca sentí los dolores de la cesárea, nunca los sentí, nunca. Y no los sentí porque supongo que era tanto mi nivel de estrés o no sé, que nunca sentí dolor. Yo corría, nadie me dijo que no podía correr. A los 40 días tuve revisión con esta dichosa ginecóloga que yo no entiendo por qué, después de lo que me hizo el día del parto, yo seguía yendo con ella. Pero bueno, supongo que era la confusión del momento y le dije, y me dijo que todo estaba bien. Al tercer día de haber nacido el bebé, yo la llamé y le dije que estaba desesperada, que no podía dormir, que no había dormido. Y lo que me dijo es que tomara pastillas de valeriana. Pastillas de valeriana no me iban a servir para nada, no me iban a hacer ni cosquillas. Gracias a Dios yo estaba súper enterada de todo y había esta página de lactancia y siempre yo estaba comparando qué medicamentos podía tomar y que no le afectaran al bebé todo el tiempo. A pesar de que yo no sentía ninguna conexión con mi bebecito, siempre lo estuve cuidando. De pronto había algo más ahí que me ayudaba a cuidar a mi bebé. Y entonces en todo esto creé un negocio también, porque me estaba volviendo loca y necesitaba algo más. Y tenía una amiga, una maravillosa amiga que vivía cerca y ella a veces cuando no estaba ocupada venía a ayudarme, venía a apoyarme, me daba ánimo. Intenté muchas cosas, rezaba mucho, le pedía mucho a Dios. Empecé un cuaderno de gratitud, empecé un diario de gratitud, porque de verdad me estaba volviendo loca y estaba tratando de echarle mano a todo lo que había aprendido durante el cáncer. Y yo tengo que decirte que la depresión postparto, que al final no fue depresión postparto, era psicosis puerperal, fue peor que el cáncer. Porque era sentirme encerrada con un bebé al que no podía cuidar y un matrimonio que se iba por la borda porque yo estaba inestable emocionalmente y mi esposo no sabía qué hacer.
A los 3 meses de estar ahí, mi mamá se va. O sea, cuando mi bebé tiene 3 meses, mi mamá se tiene que ir porque pues ya, ella se va a Colombia. Y yo, y ahí me quedé, ay, que estoy peor. Porque ahí como que la llevaba, la sobrellevaba, yo corría. O sea, empecé a correr como al mes de que mi bebé nació con los puntos de la cesárea. Bueno, no, con los puntos de la cesárea no, pero la cesárea todavía estaba ahí. Esa doctora nunca me dijo que no podía hacerlo, pero como yo no sentía dolor, entonces yo solo leía que para la depresión servía hacer ejercicio. Y me ponía a correr, me iba al parque y corría y daba vueltas como una loca. Igual eso nunca me sirvió y nunca me cansaba, siempre tenía insomnio, no podía dormir y todo iba escalando, porque además ahora era ansiedad y ataques de pánico. A los 6 meses de estar en esta situación, se me pasó por la cabeza que ya yo no quería vivir más y que ya, hasta ahí iba a llegar yo. Y yo creo que a partir de eso entiendo tanto a las personas que deciden no querer seguir. Y le dije a mi esposo lo que estaba pensando. Y llegó mi maravillosa vecina y me dijo, te voy a dar el teléfono de mi psiquiatra y haz una cita urgente con él. Vete con él de una vez. Yo no sé por qué no lo había hecho antes. No sé por qué no lo había pensado antes. Y cuando llego con el psiquiatra, la primera cita me dice, es que tú estás bien. Tú de aquí estás bien. Pero tu química en tu cuerpo, tus hormonas, todas se enfermaron. Y eso es lo que te tiene así, pero tú te vas a curar. Pero ya, esos 6 meses, yo me iba a curar de la psicosis puerperal, pero no del trauma de esos 6 meses. El trauma de esos 6 meses todavía, hay veces lo tengo. Y ya han pasado más de 9 años. Ese psiquiatra fue la bendición para mí, porque además accedió a mandarme medicamento que fuera compatible con la lactancia. De pronto este video está un poco errático, pero en realidad es que me cuesta mucho hablar de esto. ¿Y por qué hago este video, aunque me cueste tanto? Porque cuando yo estaba así, viviendo eso, yo buscaba en Facebook, yo buscaba en Google, yo buscaba en Internet depresión postparto, grupos de depresión postparto, y yo no encontraba nada, yo no encontraba a nadie, yo no encontraba nada que me dijera, vas a salir de esto, hay una solución. Y yo espero que si una mamá por alguna razón se llega a encontrar con esto y está pasando por esto, hay una solución. O si tú conoces a alguien, dile que hay una solución. Nadie sabía, nadie alrededor mío había vivido esto y todavía no conozco a nadie que lo haya vivido. La psicosis puerperal es un nivel más alto de la depresión postparto y es donde empiezas a tener alucinaciones, donde rechazas a tu bebé, y donde pueden pasar muchas cosas que gracias a Dios no pasaron con el bebé y con la mamá. En Estados Unidos la psicosis puerperal internan a las mamás hasta que estén estables. Y aquí después de tener un bebé empiezan a preguntar mucho, ¿cómo te sientes? ¿Ya has tenido estos síntomas? ¿Has tenido esto otro? Yo nunca tuve esas preguntas, a mí nunca me supieron decir eso. Yo me preparé para tener una maternidad feliz, para tener una lactancia sana, para tener un parto respetuoso, pero nunca jamás leí, ni supe, y nadie me mencionó la psicosis puerperal. Y yo sufrí de eso. Entonces, si tú eres una mamá que está ahí, o si tú tienes una hermana, una prima, tú que me estás escuchando, que estés viendo que esté pasando por eso, dile que sí hay una respuesta. Que vaya al psicólogo, que vaya al psiquiatra. Yo gracias a Dios caí con un psiquiatra maravilloso. Y empecé en la medicación y a los 2 días ya yo podía empezar a dormir, ya yo estaba mucho mejor. Pero el psiquiatra también empezó que yo tenía un estrés postraumático de esos 6 meses que había vivido y necesitaba terapia. Y sí, yo empecé terapia con una psicóloga después de estar estable. No esos 6, el tratamiento fue por 6 meses. Y durante muchos años, no te estoy hablando de días, durante muchos años le tuve miedo a la noche. Cada que llegaba la noche a mí me daba un poco de ansiedad. Y ahí empecé a hacer más ejercicio. Y ahí empecé a meditar más. Y ahí empecé mi diario de gratitud. Y ahí empecé con mi negocio de suspiros al papel. Empecé a buscar salvavidas. Era como que si yo me estaba ahogando y yo necesitaba buscar herramientas para lograr salir de eso. Ya han pasado 9 años y medio desde que yo tuve a mi bebé y me siento mucho mejor.
mucho mejor. Hay noches en que todavía no puedo dormir, pero no es siempre. Por ejemplo, anoche no pude dormir. Hay veces me tengo que tomar la pastilla, sí. Hay veces me la tengo que tomar porque empiezo a sentir la ansiedad y cuando empieza a escalar la ansiedad puede llegar a ataques de pánico. Y he tenido depresión, sí, he tenido depresión. Pero tengo una vida plena, no es una vida en la que constantemente y todos los días estoy pensando, esta noche dormiré o no dormiré. Ahora puedo hacer mi vida, ya no dependo de eso, puedo viajar. Hace 3 años viajé a Europa y mi miedo no era ni viaje, ni qué va a pasar, no mi miedo era podré dormir. Mi miedo es después del jet lag, me darán ataques de pánico, ese era mi miedo. Y no es justo vivir así, no es justo que un doctor, que una doctora no te ayude con esto. A mí me pasó, para algo me pasó y bueno, eso es como que el video de hoy. Ojalá, yo le pido a Dios que sí le llegue a la persona indicada y si 1, 2, 3 personas que están pasando por esto lo ven, por favor, sí hay salida y sí vas a poder tener una vida plena y vas a poder disfrutar a tu bebé y no dejes pasar más el tiempo, ¿ok? Muchas gracias por escucharme y nos vemos en el próximo video.